los que están, están haciendo este esfuerzo para que muchas personas eh, puedan escuchar estas cosas. Eh, a ver, eh, no es fácil hablar de conspiraciones, no es fácil hablar de espiritismo, no es fácil hablar de ovnis, la tecnología al servicio de Satanás. Es difícil todo esto. Es difícil porque nosotros, los seres humanos, estamos formados de otra manera. Creemos lo que vemos. Entonces, cuando hay algo que no vemos, tenemos la idea de que no existe. Y cuando no existe, es difícil hacerle entender a la gente que eso sí existe. Pero yo quiero recordarles que la conspiración existe desde que Lucifer intentó ocupar un lugar en el cielo que no le correspondía. Entonces, para conseguir secretamente, empezó a hablar con otros ángeles y a compartir rumores y ideas acerca de Dios el Padre y acerca de Cristo, el Hijo. Y obviamente que Dios eso lo sabía. Lucifer creía que no. Pero él comenzó a diseñar esta primera conspiración. Y ha seguido conspirando a través de la historia para destruir a los hijos de Dios y adueñarse del planeta. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, también conspiró. Conspiró para destruir a Jesús. Y el ponerse de acuerdo entre todos los dirigentes del pueblo de Israel para llevarlo a Jesús a la muerte, fue una conspiración, porque el pueblo no sabía lo que ellos estaban pensando. El pueblo creía que los dirigentes estaban obrando a favor del pueblo, cuando la realidad no era así. Estaban tratando de desviar la atención del pueblo y presentar a Jesús como un criminal, como en realidad no lo era, pero para llevarlo a la muerte lo presentaron así. Así que estas teorías de conspiración, o las conspiraciones existen desde hace mucho, y las teorías también existen, desde que existen las conspiraciones. Llegando hacia el final de la historia, Satanás, obligado por Dios, tuvo que presentar su plan de la misma forma en que Dios presentó el plan del conflicto al final de la historia, usando a Elena de White en un libro que se llama El Gran Conflicto. Y que Satanás no quiso que ese libro se escribiera, casi que posibilitó la muerte de Elena de White. Dios la salvó, pero Satanás no quería que se escribiera el libro El Gran Conflicto. De todas formas, el libro se escribió. ¿Y por qué Satanás no quería que se escribiera? Porque revelaba lo que él estaba planeando hacer. Y también Dios lo obligó a que lo revelara por escrito. Así que distintos seguidores de Satanás tuvieron que escribir el plan para que algún día, cuando Dios lo decidiera, cayera en manos de la gente y se pudiera saber que ese plan no era un plan imaginario, sino que era un plan realmente
antiguo y que se estaba llevando adelante perfectamente como se había diseñado. En 1854, 1860 más o menos, fíjense ustedes que es más o menos la misma época en la cual Elena de White comenzó a recibir visiones sobre el Gran Conflicto. El libro El Gran Conflicto, que se terminó de escribir en la década de 1880, a fines de la década de 1880, en realidad se comenzó a escribir por lo menos 25 años antes, o 30 años antes, en la década de 1850. El libro que Satanás tuvo que escribir, revelando su plan, se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Ese libro hoy está desclasificado, incluso el FBI lo ha publicado, pero durante años estuvo prohibido. Nadie podía acceder a ese libro a menos que tuviera ciertas conexiones con la masonería. Ahí estamos viendo en pantalla los fundadores de las sociedades secretas, masones, Illuminati, Rosacruces, y el descifrado del gran sello, que es el que se presenta en el billete del dólar. Todas estas personas conocían el plan que les estoy mencionando, que se encuentra en los protocolos de los sabios de Sion y que hoy está al acceso del público. Uno se puede creer cuando uno lo lee cómo lo han llevado paulatinamente a su cumplimiento. Yo, si ustedes me permiten, voy a leer algunas cositas. El libro es bastante grande, tiene 200 páginas. Obviamente que no puedo desarrollar 200 páginas, pero para que ustedes tengan una vislumbre de lo que esto es, fíjense la visión de cómo manipular y dominar al mundo, ya hace 170 años, más o menos. Dice en una de las páginas, página 61, de acuerdo al libro que yo tengo, nuestra fuerza, dice este grupo, consiste en mantener al trabajador en un estado constante de necesidad e impotencia, porque de este modo lo sujetaremos más a nuestra voluntad y a su alrededor no encontrará nunca ni poder ni energía suficiente para volverse contra nosotros. El hambre concederá al capital derechos sobre los trabajadores mucho más poderosos que los que ningún soberano pudo jamás otorgar a la aristocracia. O sea, ellos propician que la gente no pueda progresar. Y en este momento de la historia, nosotros vemos cómo se está llevando a cabo el hecho de que la gente no pueda progresar. Se ha frenado el progreso en el planeta de manera tal que algunos progresan, algunos van a progresar de acuerdo al diseño de ese plan. Dice, como propietarios de tierras, los aristócratas son también peligrosos para nosotros porque su independencia está asegurada con sus propios recursos. Nos es por lo tanto indispensable despojarlos, cueste lo que cueste, de sus tierras. Para llegar a ello, el camino derecho es la elevación de impuestos. Con este procedimiento se conseguirá que las rentas de las tierras lleguen a ser lo más pequeñas posible. De este modo, los gentiles, que por sus costumbres son incapaces de contentarse con poco, bien pronto se arruinarán. Y esto ha pasado con muchas fortunas, pero he leído este pedazo porque tiene una información importante para el pueblo de Dios. Y la información importante está en el primer párrafo. Dice, como propietarios de tierras, los aristócratas son peligrosos para nosotros porque su independencia está asegurada con sus recursos propios. ¿Cuáles son los recursos? ¿De dónde vienen los recursos? De las tierras, de la tierra. Porque el que tiene tierra puede cultivar alimentos. Y esto, en relación con lo anterior,
el que cultiva alimentos no pasa hambre. Por lo tanto, el que cultiva alimentos es independiente. Y es una información muy importante para el pueblo de Dios, porque Dios nos dijo a través de Elena de White que era importantísimo que el pueblo de Dios del tiempo del fin tuviera tierras donde cultivar sus propios alimentos. Y acá en este libro, que habla acerca de cómo destruir al mundo, nos dice que seguramente los únicos independientes van a llegar a ser los que tengan tierras, a los cuales tratarán de disminuirles las tierras a lo máximo, ¿no? Pero acá dice también otra cosa importante. Por sus costumbres, estas personas, los aristócratas, son incapaces de contentarse con poco. Bien pronto se arruinarán. Y es otro dato para nosotros. Tenemos que aprender a contentarnos con poco para no gastar los pequeños recursos que vamos a tener en el tiempo del fin, porque todo nos lo va a ser quitado. Así que aquel que tiene grandes expectativas de riqueza, no va a poder pasar estas pruebas, ¿no? Bueno, existe esa conspiración desde hace muchísimos años. ¿Y cómo se está llevando adelante? Bueno, la prensa, díganle ustedes, los noticieros de televisión, internet, todo aquello que le da información a la gente, y lo dice también el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, que ellos se adueñarán de toda la prensa para que solamente se publique lo que ellos quieren que se publique, para mantener a la gente en la ignorancia con respecto a otros temas que podrían ser importantes, pero que ellos no van a permitir que salgan a la luz. Y acá entra de todo, desde la conspiración para negar las historias bíblicas a través de, por ejemplo, ocultar las civilizaciones que se han encontrado y que no se pueden explicar por los edificios que han llegado a ser. Allí mismo en muchas partes del mundo se han encontrado construcciones megalíticas con bloques de piedra imposibles de mover hoy en día y de encajar unos con otros, y sin embargo la ciencia, como no puede negar la existencia de esos bloques de piedra, porque están a la vista de cualquiera, como en Cusco, por ejemplo, o en Tiahuanaco, o en Sacsayhuamán, o en distintos otros lugares, Baalbek, en el Líbano y en la India y en distintas partes que aparecieron semejantes construcciones. Entonces dice que unas personas usando la fuerza humana de miles de trabajadores lograron subir y colocar esos tremendos bloques de piedra, pero eso no se lo creen ni ellos, porque es imposible. Si hoy día lo quisieran hacer con miles de trabajadores, no lo podrían hacer, porque no se pueden elevar semejantes trozos de piedra con el peso de cientos de toneladas a las alturas en que están colocados. Es imposible. Pero la ciencia lo dice porque de alguna explicación le tiene que dar. Allá en Japón, en un lugar que se llama Yonaguni, hay debajo del mar, les encontraron unos buzos, debajo del mar hay una ciudad muy parecida a las ciudades que se encuentran en Bolivia y en Perú, muy parecidas, tanto la forma en que las piedras están colocadas como el diseño de esa ciudad, pero está en Japón y está debajo del agua. Bueno, todas esas cosas tratan de ser ignoradas. Las noticias no las presentan, solamente presentan día y noche en estos días una enfermedad, la noticia de una enfermedad, para que todo el mundo crea que esa enfermedad es terriblemente mortal, cuando no es terriblemente mortal, pero lo va a ser porque está diseñado para que sea así.
Ha habido conspiraciones para mantener este proyecto en sus carriles. Todos aquellos que se han opuesto a estos, al desarrollo de este plan, los han matado. Y también lo dice los protocolos de los sabios de Sion. Dice, aquel que se oponga a nuestro plan lo vamos a matar, porque de todas formas en algún momento de la historia va a morir. Así que es mejor que se muera cuando nos está trayendo algún problema a nosotros. Y en eso lo vemos también en los asesinatos de muchos presidentes de Estados Unidos. Siempre son presentados esos asesinatos como la idea de una o dos personas nada más que decidieron matar al presidente de Estados Unidos porque lo odiaban. Por ejemplo, a Abraham Lincoln, que según lo que yo investigué, creo que fue el primero al cual eliminaron, pero después eliminaron a varios presidentes más que justamente se estaban oponiendo a los planes de esta élite. Y tenemos los nombres de McKinley, de Garfield, obviamente John Kennedy. Mataron al hermano de John Kennedy también, mataron a Martin Luther King, personas que se oponían a estos planes y que eran muy bien vistos por la sociedad y que se estaban transformando en piedras difíciles de manipular. Entonces los terminaron matando. Ronald Reagan en 1981 recibió un atentado el mismo año que Juan Pablo II recibió un atentado. ¿Y por qué? Porque no estaban haciendo lo que la élite quería que se hiciera. Y ustedes se prestan atención, la actitud de ambos fue muy distinta a partir de ese atentado. ¿Qué era lo que la élite quería que se hiciera? ¿Y qué era lo que Satanás quería que se hiciera? Basándonos en el conflicto de los siglos, la idea era que se uniera Estados Unidos y el Vaticano para llevar adelante la agenda que ya estamos nosotros viendo en su etapa final, la agenda de establecer un nuevo orden mundial, del cual habla también el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, de cómo quieren establecer a través de distintas crisis económicas un nuevo gobierno mundial. Y la verdad es que todo eso se está llevando adelante a gran velocidad en nuestros días, pero en la época de Ronald Reagan y Juan Pablo II iba muy lento, iba muy lento. Y no se olviden que Satanás conoce los tiempos y él sabe, como dice la palabra del Señor, sabe que le queda poco tiempo y anda como león rugiente. Cuando los hombres no estaban haciendo lo que Satanás quería que se haga, entonces aceleró las cosas. Porque cuando se quiere matar a alguien, se lo mata directamente. O sea, siempre la persona termina suicidándose, o tiene un accidente, o algo le pasa. Alguien lo mata, lo asaltan y se muere en el asalto, en el robo. Algo le pasa y se muere, como mataron a John Kennedy, a Abraham Lincoln, Garfield, etc. Se muere. Ronald Reagan no murió y Juan Pablo II no murió. Pero Juan Pablo I sí murió. Yo no sé si ustedes recuerdan que antes de Juan Pablo II hubo un papa que duró 33 días en el papado y murió repentinamente, pero era una persona que estaba bien de salud. Y de repente lo encontraron muerto en su escritorio o en su cama. Y nadie se cree que ese hombre murió porque él estaba dispuesto a destruir un grupo que estaba manejando el Vaticano desde atrás, que después se conoció como la Logia Propaganda 2, y él estaba firmemente convencido de poderlo destruir, pero no era el tiempo, así que directamente lo mataron. Y a Juan Pablo II no lo mataron. Y a Repita, Ronald Reagan ya lo no lo conectó mataron. ya, sí.
Ok, sí, ya lo prendió. Perfecto. Ya. Entonces nosotros entendemos que esas personas no murieron porque se sometieron finalmente al plan. Y el plan era unir Estados Unidos con el Vaticano, y Ronald Reagan y Juan Pablo II lo lograron. Juntos, a su vez, lograron la caída de la Unión Soviética, algo que también estaba planificado con anticipación, porque la idea era llevar a Estados Unidos a la bancarrota. ¿Y cómo se logra llevar a una nación, a la más poderosa del mundo, a la bancarrota? Bueno, cuanto más alto está una persona o un país, más endeble es su posición y más fácil es que caiga. Todos los imperios cayeron cuando estaban en la cúspide de su poder, tanto el Imperio Romano como los distintos imperios a lo largo de la historia. Tenían mucho poder, pero también ese poder los iba carcomiendo por dentro. Eran como un gran árbol, muy, muy, muy grande, pero que adentro estaba todo podrido. Y cuando nosotros veíamos el árbol, decíamos, es un árbol muy importante, ¿quién lo podrá destruir? Pero de repente sopla un tornado o un huracán, un viento muy fuerte, y el árbol se quiebra porque estaba hueco por dentro. Y así le pasó a muchísimas poderes, muchísimos imperios que cayeron porque tenían demasiado poder. Y eso es lo que le está pasando a los Estados Unidos hoy en día, y eso era lo que querían que ocurriera también, porque mientras tenía al otro poder de la Unión Soviética haciéndole competencia, Estados Unidos se enfrascaba en lo que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Entonces, su poder tenía un contrapeso del otro lado del planeta. Y una vez que desapareció la Unión Soviética, Estados Unidos dedicó todo su esfuerzo a incrementar su poder en todo el mundo, y lo lograron. Lo lograron. En distintas oportunidades nosotros hemos visto que muy lejos de terminar las guerras se incrementaron. Estados Unidos solo había estado en 3 guerras anteriormente: en la de Vietnam, en la de Corea y Corea, Vietnam y, bueno, no me acuerdo cuál era otra guerra que estuvo también en esos años de la Guerra Fría, pero después de la caída de la Unión Soviética, le hizo la guerra a Afganistán, a Irak 2 veces, la guerra, y se transformó en la policía del mundo, y el gran superpoder que ahora está desmoronándose. Todavía tal vez no es evidente, tampoco fue evidente que iba a caer el Imperio Romano allá por el siglo V, pero cayó dramáticamente. Eso es lo que está pasando a los Estados Unidos, presionado por China, pero nosotros sabemos que en el tiempo del fin la superpotencia va a seguir siendo Estados Unidos, solamente que en caída va a estar cayendo junto con el Vaticano, junto con el Papa. Así que nosotros hemos visto que en este rápido pantallazo, el mundo vive de conspiraciones permanentemente para que la sociedad no se entere cuáles son los verdaderos planes. Tener a la gente entretenida es algo muy fácil, y la televisión, los medios nos lo demuestran todo el tiempo. Entretenidos trabajando, entretenidos mirando o jugando con videojuegos o distintas actividades que no son las verdaderamente importantes. Las verdaderamente importantes son estudiar, capacitarse y también bajar los requerimientos de nuestras necesidades, mejor dicho,
poder poner nuestros intereses en las cosas eternas, que son las verdaderamente importantes. Cuando los medios de comunicación y la sociedad nos dicen que pongamos nuestro interés en las cosas finitas, que duran solamente a veces unas pocas horas o unos pocos días, y se termina el placer que eso nos lo ha dado. A veces son pocos minutos, nada más. Bueno, dentro de este plan hay un componente que se llama el espiritismo. Elena de White, en el libro El Gran Conflicto, habla también de esto. Todos los que formaron y forman parte de este complot, de esta conspiración para establecer un nuevo orden mundial, son espiritistas, aunque no se muestren como espiritistas, aunque no lo reconozcan, lo son. La misma esposa de Ronald Reagan, por decir algo, era decidida y definidamente espiritista. Ella en todo momento mencionó que tenía una bruja, una vidente que le decía todo lo que tenían que hacer y cómo hacerlo. Lo dijeron descaradamente, pero otros presidentes, por distintas circunstancias, no se mostraron tan afines al espiritismo, aunque lo son, y lo han sido distintos mandatarios de distintos países. Winston Churchill, por ejemplo, el mismo Hitler, eran espiritistas, todos cultores de distintos tipos de magias y distintos tipos de creencias, fundamentalmente en el mundo espiritual. Y esto no debe sorprendernos porque el Señor nos lo dejó escrito en su palabra, en la carta de Efesios, capítulo 6, carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, el Señor dice a través del apóstol, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Más claro que esto, imposible. Ese versículo es muy, extremadamente claro. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es en el mundo visible, sino en el mundo invisible. Y en el mundo invisible es la lucha real. Lo que nosotros vemos es una fantasía o una representación velada de esa lucha real, que no podemos entender, pero que Satanás quiere hacer visible. Ya desde épocas muy anteriores, Satanás quiso estar en contacto con la humanidad. En la época de los antediluvianos, la palabra del Señor nos relata que los hijos de Dios se pervirtieron uniéndose con las hijas de los hombres. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que los descendientes fieles de Adán se unieron con las descendientes de Caín. Y imaginando un escenario similar al que vamos a encontrar nosotros en el tiempo del fin, porque Elena de White y el Señor también lo dice, o sea, Jesús lo dice y Elena de White lo desarrolla en sus libros, cómo era la sociedad de los antediluvianos, que Jesús dice que será similar en este tiempo del fin. Elena de White dice que la humanidad de aquel tiempo estaba poseída por los demonios. Por eso la gente buscaba el mal permanentemente. No había bien en ellos porque los demonios los obligaban o los llevaban a hacer cualquier tipo de desastres, tanto en sus vidas como en las vidas de las otras personas, extrema violencia y posesiones demoníacas permanentemente. Entonces esas posesiones demoníacas también estaban en las mujeres. Y las mujeres, poseídas por los demonios, se tornaron totalmente desfachatadas y desenfrenadas, seduciendo a los hijos de Dios para que se unieran a ellas y obviamente se apartaran del camino de Dios.
Y así fue. Y en el día de hoy, nosotros también estamos viendo lo mismo. Esa desfachatez en las mujeres, pero también, ustedes saben, el colectivo LGTB, que es lo más desfachatado que hay, manifestándose de todas maneras en marchas y en distintos lugares. Y es lo que vemos, es Satanás metido adentro del cuerpo de las personas, poseyéndolas para que hagan lo que él quiere que se haga. Y lo que él quiere que se haga es que se destruya la imagen de Dios en la humanidad. Fundamentalmente eso. A él no le gusta ver a personas que se asemejen a Cristo, que se asemejen a Jesús. Por eso los está tratando de destruir. Elena de White en El conflicto de los siglos habla especialmente 2 capítulos especialmente sobre ese tema, sobre las posesiones demoníacas y el uso del espiritismo en este tiempo. Y yo quiero leer una parte de un capítulo. El capítulo se titula El peor enemigo del hombre. En mi libro está en la página 562 y dice así: mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, está hablando de Satanás, les sigue a cada momento las pisadas. Se introduce en todos los hogares, Imaginen ustedes solamente de qué manera se introduce en todos los hogares. En todas las calles de nuestras ciudades, que es lo que vemos en las calles también. En las iglesias, en los consejos de la nación, donde están los políticos, en los tribunales, donde están los jueces, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de los hombres, las mujeres y los niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si debiesen existir. Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios, rompiendo las barreras que los separan del mundo. Más claro, imposible. Este es un capítulo muy, muy interesante, el peor enemigo del hombre, y más claro imposible, nosotros lo estamos viendo. Esto es, así es la realidad de nuestro planeta hoy en día. Todo el mundo está detrás de Satanás. Y aun que usted lo niegue, preste atención y mire a su alrededor y se va a dar cuenta que es así. Mire las calles de su ciudad, mire a la gente de su ciudad, mire cómo la mayoría de los programas de televisión, de los videos, de todo tiene un componente ocultista, todo tiene algo satánico en sí. Por favor, no sea ciego. Las personas que aparecen en la televisión, el otro día estaba viendo un noticiero en un canal de acá de Buenos Aires. Había pasado algún tornado, me parece que en la República Checa, algo así estaba pasando y yo lo estaba mirando con mucha atención y de repente, bueno, terminó la noticia, cambiaron a otra noticia y apareció, y esto era a las 4 o 5 de la tarde, no era muy de noche, póngale a las 5 de la tarde. Y aparecieron los presentadores, un hombre y una mujer. Y la mujer era una señorita bastante joven, casi desnuda. Yo me quedé así mirando, pero son las 5 de la tarde, pónganle, este es un horario de protección al menor, y esta presentadora, ¿qué necesidad tiene de estar casi desnuda presentando las noticias? ¿Cuál es la necesidad
necesidad de eso. Captar la atención de la gente, llenar la mente de las personas con pensamientos que lo aparten de la realidad y lo dejen tratando de pensar en el sexo. ¿Y cuál fue el problema de los antediluvianos? Uno de los muchos problemas de los antediluvianos, de Sodoma y Gomorra, de Corinto, de Tiro y Sidón y de muchas otras sociedades, de los romanos también, fue el problema del sexo. Y hoy en día nosotros lo vemos en todos lados. Y lo que más sorprende, Elena de White lo dice y lo acabo de leer, está dentro de las iglesias. Y no nos damos cuenta que está dentro de las iglesias. Pensamos que todo esto es normal. Cuando Satanás logra que nosotros veamos al pecado como algo normal, entonces ha ganado la batalla en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque no es normal. La sociedad, el mundo que estamos viviendo, no es normal. Esta enfermedad, esta epidemia no es normal. Hemos entrado en la recta final de la historia. La bandera a cuadros, como si estuviéramos en una carrera de automóviles. La bandera a cuadro que se ve allá al final es la última. Ya estamos llegando. La gente no lo quiere ver. No lo quiere ver. El siguiente tema que quiero tocar con ustedes está bastante entroncado con todos. Los temas que propusimos para hoy son 5. Y el tercero tiene que ver con la utilización que Satanás quiere hacer de la tecnología para influir las mentes de las personas. La tecnología al servicio de Satanás. Los antediluvianos tenían tecnología, no igual a la nuestra. ¿Por qué? Porque ellos tenían una capacidad muy, muy superior a la nuestra. Ellos no necesitaban de ciertos elementos que nosotros necesitamos. Estamos hablando de personas que superaban probablemente los 4 metros de altura. Sus cerebros tenían capacidades que nuestros cerebros han perdido. Esto también lo relata Elena de White al hablar de Adán, por ejemplo, las capacidades que tenía Adán, y esto se los incluyo de la siguiente manera. Adán, al mirar una flor, por ejemplo, lo dice Elena de White, al mirar una flor, él podía transformar sus ojos en un microscopio y ver la estructura atómica de la flor, cosa que nosotros con nuestros ojos degradados no podemos hacer. Necesitamos otros ojos que se llaman microscopios, pero Adán lo podía hacer. Y además su capacidad para ver a la distancia también era muy grande. Y eso por mencionar. ¿Qué otras cosas más podían hacer? Podían conservar en su mente y desarrollar fórmulas matemáticas y escribirlas. Y se las acordaban permanentemente. Se las acordaban durante siglos. Elena de White dice que una persona que tenía 100 años en la época de los antediluvianos era considerado un jovencito, cuando hoy ya está terminando su capacidad, que las mejores mentes de nuestro tiempo apenas si son unos niños en comparación con las mentes que se desarrollaban, esas capacidades durante más de 500, 600, 800 años. Y durante todo ese tiempo conservaban su vigor. Entonces, aquella generación no necesitaba de la tecnología que tenemos nosotros, y Satanás sí la necesita. Satanás necesita de esta tecnología, por lo tanto, él desde hace décadas ha intentado que el hombre desarrollara esas capacidades que tenían los antediluvianos. ¿Y cómo? Pues influyendo
a distintas mentes que se ponían a su servicio para que desarrollaran paso a paso la tecnología que él quería. Obviamente, eso tenía que ser paso a paso, no se podía llegar a lo que nosotros tenemos hoy en 10 años. Se tenía que ir escalonadamente, así que empezó con la electricidad, con los impulsos eléctricos, con la radio, las transmisiones de radio, el código Morse, el teléfono, luego la radio inalámbrica, y así fue llegando a la televisión, al cine, hasta lo que tenemos hoy. Todo esto le llevó más de 100 años, 150 años más o menos. Todo forma parte de lo que Elena de White nos relata y de lo que el libro de los protocolos de los sabios de Sion también nos relatan, del uso de la tecnología. Y eso que este libro fue escrito, el de los protocolos y el de Elena de White hace 160 cuánto salga y luego te digo para que tú me deposites. Ahí les estoy mandando, no es mucho, pero les estoy mandando loche. Alguien tiene su micrófono abierto. Al día de hoy, la tecnología ya está lo suficientemente desarrollada como para que se puedan hacer experimentos y manifestaciones que al común de la gente le van a parecer milagros. La tecnología, como el proyecto HARP es la idea de poder manipular el clima. Satanás necesitaba eso. Él tiene un poder, pero Dios no se lo deja utilizar al poder para manipular el clima, entonces llevó a los hombres a inventar cierto tipo de tecnología conocida como HARP, para que a través de ondas electromagnéticas se puedan dominar ciertos climas y de esa forma causar inundaciones o sequías, lo que se quiera, ¿no? Son antenas que se encuentran en Alaska, por ejemplo, es una superficie muy grande de antenas, y también en otras partes del mundo que posibilitan la formación de tornados, de tormentas, inundaciones, etc. Y también sequías. Algunos dicen que hasta terremotos se pueden lograr, y yo creo que se pueden lograr porque durante años las explosiones nucleares deterioraron la corteza terrestre, así que no se olviden ustedes que fueron 2.200 explosiones nucleares que se realizaron en 50 años, hasta que finalmente se prohibieron, y la corteza terrestre está lo suficientemente resquebrajada como para cualquier otro tipo de ensayo subterráneo nuclear pueda originar un terremoto, sin que la gente lo sepa, ¿no? En distintos países. Eso se puede hacer tanto en China como en Rusia, en Estados Unidos o incluso en Israel, porque Israel tiene bombas atómicas. Bien, el proyecto de Satanás es hacer aparecer a través de una especie de holograma en los cielos imágenes que en un determinado momento, antes de la aparición del anticristo, convenzan a la gente de que Dios está enviando mensajes desde el cielo, ¿no? Dios no necesita ningún tipo de show hollywoodense para comunicarse con la humanidad o con sus hijos. Dios se comunica con sus hijos individualmente. La única oportunidad en la historia en que lo hizo así a gran escala fue cuando se presentó en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Pero si no, siempre él lo hace individualmente. Pero Satanás quiere lograr un espectáculo
a nivel mundial presentando hologramas o vistas tridimensionales que la gente no pueda negar de que existen, de que están allí, que se puedan fotografiar, que escuchar voces, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, no solamente con la imagen de Cristo, sino con la imagen de otros enviados, de Mahoma, de Buda, como para que todas las religiones, todos los creyentes de todas las religiones estén convencidos de que algo sobrenatural está pasando. Esto es el preludio de otros grandes engaños, como por ejemplo la aparición de extraterrestres. Llama la atención de que en los últimos meses, en la época de Donald Trump, comenzaron a desclasificarse informes de la NASA y de otras agencias gubernamentales de Estados Unidos reconociendo que los aviadores y que hay otras filmaciones que son inexplicables, de vehículos celestiales que son inexplicables. Por las cosas que hacen, no hay tecnología en el planeta Tierra que lo pueda hacer. Entonces, lentamente nos van introduciendo al tema ovni que aparece en tantas películas como que es algo real. Hay seres en otros planetas que nos vienen a visitar, cuando en realidad la verdad es que son seres del interior de nuestro planeta, provenientes del abismo, donde están los demonios, que disfrazados de esta manera están tratando de hacer contacto con los seres humanos, cosa que Dios hasta el momento no se lo permite, porque Dios pone un manto de protección sobre todo aquel que no quiere meterse en los caminos de Satanás. Pero Satanás quiere hacer todo lo posible para comunicarse con la humanidad. Bien, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, a través de aquellos que sí se ponen en su camino, que sí se ponen a su servicio, y mucha de esa gente está en Hollywood, y mucha gente también está en los gobiernos, y en muchos otros lugares, como lo leímos de Elena de Juárez recién, en los tribunales, en los hogares. Toda esa gente que se pone al servicio de Satanás es influida por Satanás para llevar adelante estos planes. Y se están llevando adelante. Y el plan de Satanás es lograr lo mismo, la misma sociedad que teníamos antes del diluvio. Una sociedad totalmente manejada por los demonios. Hasta el día de hoy, Dios se lo ha impedido, pero Él sigue insistiendo, porque sabe, y la profecía lo dice en Apocalipsis capítulo 9, que va a llegar un día en el cual Dios le va a permitir durante 5 meses presentarse delante de la humanidad. Con un engaño, como si fueran extraterrestres o como si fueran ángeles, pero de alguna forma va a, durante 5 meses, a sojuzgar a la humanidad. Eso se va a hacer durante el momento de la ley dominical, porque ya habrán estado sellados los hijos de Dios y ya habrá estado puesta la marca en la frente y en la mano de aquellos que no se someten a Dios. Y lo voy a leer en el capítulo 9 de Apocalipsis, cómo Dios describe esa invasión extraterrestre, intraterrestre en realidad, de los demonios, porque dice que el quinto ángel tocó la trompeta. Quiero rogarles a todos los que están escuchando que vayan a mi canal de YouTube. Mi canal se llama, como me llamo yo, Daniel Cúcaro. Le puse Daniel Cúcaro para que sea fácil de encontrarlo, porque si no, se les complica a la gente si le pongo el gran fuerte clamor o cosas por el estilo. Entonces, ustedes van al buscador de YouTube, ponen Daniel Cúcaro y aparece mi canal. Fíjense en mi canal, hay muchos videos, pero hay uno que se llama
la quinta trompeta o la invasión intraterrestre. Vean ese video, dura 1 hora aproximadamente. Ahí desarrollo más este tema, ahora lo vamos a tener que desarrollar en pocos minutos, pero dice que el ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo, dice el versículo 1 del capítulo 9. El pozo del abismo, que es donde mora Satanás. O sea, la estrella que cayó del cielo, tal como lo dice Apocalipsis 12, es Satanás. Apocalipsis 12 nos dice que el dragón fue echado del cielo y arrastró con él a la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea que la estrella mayor es Satanás, y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Esto también habla Elena de White y la Biblia acerca de estas manifestaciones. El sol se oscurecerá durante unos días, habrá en el planeta un frío terrible porque el sol no alumbrará, ¿no? Dice que del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Qué interesante esto, porque Dios le dice a las langostas que no actúen como langostas. Evidentemente no son langostas, porque las langostas no atacan a los seres humanos. Las langostas comen hierba, pero por orden de Dios, estas langostas no van a atacar la hierba. Nos está dando la información de que son otro tipo de langostas, que son langostas que vienen desde el abismo, o sea, demonios. Dice que no dañen a la tierra, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Como el sello de Dios en sus frentes se pone durante la ley dominical, la marca de la bestia y el sello de Dios, esta quinta trompeta va a ser en el momento, un tiempo después, meses tal vez después de que se haya instaurado la ley dominical. Dice el versículo 5, no se les permitió que mataran a esas personas, sino que las atormentaran 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Estos son los demonios que van a atacar a las personas que por conveniencia o por convicción decidieron recibir la marca de la bestia. O sea, no obedecer a Dios. Dice el versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oros, sus caras eran como caras humanas, no que eran caras humanas, eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Vuelve a repetir lo de los 5 meses. Y sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. Ahora, yo quiero hacerles referencia a esta quinta trompeta porque mucha gente cada vez que lo menciona esta dice, no, porque los seres que aparecen ahí son los turcos otomanos que invadieron, bla, bla, bla. Bueno, yo no niego la interpretación que nuestros pioneros hicieron para su tiempo, pero ese tiempo terminó en 1844. Guillermo Miller, Josías Leach y todos los anteriores a 1844 hicieron esa interpretación y estaba bien para su tiempo. Pero
Y yo estoy leyendo esto en mi Biblia, que se llama Biblia de Estudio de Andrews. Es una Biblia que viene con el comentario adventista. Y el comentario adventista dice, capítulo 9, comentario sobre estos versículos que acabo de leer. Una estrella que cayó. La mencionada en el pasaje sobre la tercera trompeta, los juicios de Dios bajo la quinta trompeta, son consecuencia de la apostasía de la Iglesia durante la Edad Media, aludida bajo la tercera trompeta. En esta construcción gramatical pasiva refleja típica del judaísmo del primer ciclo, el complemento agente táctico es Dios. Dice, es que Dios está directamente en control de esta plaga. Pozo del abismo, donde están confinados los demonios y de donde surgen las bestias de Apocalipsis 11 y 17. Versículo 2. Humo de un gran horno, una humareda como la de un horno gigantesco. Recuerda el caso de Sodoma o el del Sinaí. Versículos 3 y 4. Langostas, una de las plagas de Egipto. Pero aquí no son langostas normales, pues Dios las manda no dañar cosa verde alguna. Imagen, escorpiones, dice, imagen demoníaca, sello de Dios. Los demonios no pueden dañar al pueblo fiel de Dios. El mismo comentario bíblico adventista me habilita a mí a entender que esta segunda interpretación tiene que ver con demonios. 5 meses. Puede referirse al lapso de vida de una langosta, a la duración del diluvio o al período profético de 150 años que la interpretación adventista lo aboca a los otomanos, ¿no? De acuerdo a algunos intérpretes que ejercieron su poder desde 1299 hasta 1449. Bueno, versículo 11, ángel del abismo, probablemente Satanás, cuyas acciones y las de sus ángeles están sometidas a restricciones y control de parte de Dios. Las langostas litorales no tienen rey, así que estas son figurativas. Abadón y Apolión, en hebreo y griego, respectivamente, significa el destructor. Así que la interpretación que yo estoy haciendo de que estas son manifestaciones satánicas en el tiempo de la ley dominical, como una de las trompetas que anuncian el cierre del tiempo de la gracia, está avalada por el comentario bíblico adventista. No me estoy desviando de eso, no me estoy desviando de las interpretaciones adventistas. Simplemente las estoy complementándolas y mostrándoles que lo que viene, queridos hermanos, es terrible. ¿Por qué? Yo quiero cerrar con esto. Les quiero pedir, por favor, aunque les cueste, lean la encíclica Laudato Si. Busquen en internet la Agenda 2030 del Papa. Vean ustedes cómo se está llevando a cabo. La destrucción del planeta Tierra es la excusa para implementar la ley dominical. En Laudato Si se habla del sábado como el día que Dios ungió para que se lo adore, pero también habla del domingo como el día del cristianismo para la misma adoración. O sea, con una parte de verdad nos meten la mentira. Y toda esta pandemia, todos los desastres naturales que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, son lo que Satanás va a utilizar para presionar al mundo para que se apruebe una ley dominical. Y cuando se apruebe la ley dominical, comienza a cerrarse el tiempo de la gracia. Los hijos de Dios empiezan a ser sellados y los demás empiezan a ser marcados para este tiempo, porque son 7 trompetas, y cuando suena la 7ª trompeta se terminó el tiempo de la gracia. No sabemos cuánto durará el toque de cada trompeta,
Pero sabemos que cuando empiecen a sonar, el pueblo de Dios va a tener que manifestarse delante del mundo como nunca antes. Y aquel que cree estar firme, mire que no caiga, porque en este tiempo, por una simple enfermedad que solo ha matado al 3% de los infectados, se cerró el planeta y los hijos de Dios no saben qué hacer. No saben dónde está el engaño, no saben si hay un engaño, no saben si la enfermedad es real o no es real, no saben si tienen que inocularse o no tienen que inocularse. Hay una cantidad de versiones sobre esto y nadie sabe qué hacer. Adventistas o no adventistas, evangélicos, hay de todos cuestionándose o aceptando, de un lado o del otro. El que cree estar firme, mire que no caiga, porque están cayendo muchos. Muchas personas están aceptando lo que los medios de comunicación le dicen. Pero cuando digo muchas personas, no estoy hablando solamente del pueblo, estoy hablando de profesionales de la salud, estoy hablando de personas inteligentes que salen a través de los medios a pedirle a todos que se inoculen. Pero nos dijeron el año pasado, por favor, presten atención a esto, el año pasado nos dijeron, una vez que existan las inoculaciones y que inoculemos a todo el mundo, entonces ya podrán ser libres, volver a hacer todo lo que quieran, viajar, seguir su vida, porque ya van a estar resguardados. ¿Qué es lo que pasó? No están haciendo eso, están inoculando y la gente está muriendo más que antes, con las inoculaciones puestas. Se dan cuenta que estoy evitando tratar de decir la palabra más adecuada, pero no la puedo decir por las cuestiones de internet. Entonces no la decimos y les estoy diciendo que gente que se puso 1 o 2 inoculaciones ha muerto también, ha contraído la enfermedad y ha muerto. Pero eso no aparece mucho en los medios, aparece poquito. Lo que aparece es que siguen cayendo gente, sigue infectándose y muriéndose y asustando. Y ahora hay personas que dicen, y no, pero de determinada empresa fabricadora de inoculaciones, ahora en vez de 2 se van a tener que poner 3 dosis. Y también tiene que seguir con el tapaboca, y también tiene que seguir con las mismas restricciones, y tampoco puede viajar, pero ya tenemos las vacunas. No, no puede viajar. Es más, si quiere viajar van a necesitar un pasaporte verde de salud. Pero si estoy sano, nosotros no sabemos si está sano, pero si me inocularon, a mi amigo lo inocularon y se enfermó igual, entonces la inoculación no me protege, no protege a nadie. Y no protege a nadie. Es toda una confusión tan grande. Y esta es la palabra clave de este tiempo, es confusión. Por eso el Señor dice, Babilonia va a ser el centro del desarrollo mundial de la profecía. El final de la profecía es Babilonia. Babilonia es confusión y vivimos ya mismo en una confusión terrible, terrible. Hermanos, aférrense a Cristo, aférrense a la palabra del Señor, aférrense a su profeta, aférrense a esos consejos, mantengan la salud mental, porque en este mundo hay gente que está muriendo de angustia, de miedo y de enfermedades. Y el Señor nos dijo, en el tiempo del fin, mi pueblo es necesario que tenga un cuerpo sano. Y nos dejó las instrucciones. Prepárate. Jesús viene pronto. Pero mientras tanto, el camino va a ser muy difícil y muchos habrán de descender al descanso. Algunos se preguntarán, ¿y qué hago con mis familiares que se inocularon? Déjenlo en las manos de Dios. Elena de White, en el libro Eventos de los Últimos Días, quiero terminar con esta cita, dice así:
No es siempre seguro orar por una curación incondicional. Él, o sea, Dios, sabe si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. Ahora usted entiende mejor por qué muchos se están yendo al descanso. Muchos amigos míos se están yendo al descanso. El año pasado falleció también mi mamá, 88 años. Eso sería más o menos lógico, que alguien de 88 años fallezca. Pero también falleció mi nieto, y eso no es algo normal. Pero él nació y a los 15 minutos falleció. Y yo sé que él nació porque el Señor quiere que lo tengamos en nuestros brazos y lo veamos crecer y desarrollarse, pero en la tierra nueva. Y ahí es donde quiere el Señor que estemos todos nosotros, en la tierra nueva. Así que confía en que nuestro Dios quiere lo mejor para cada uno. No te entristezcas. Haz la tarea que tienes que hacer. Ponte en sus manos de amor. Él viene a buscarte. Si te puso en este momento de la historia es porque confía en que habrás de poder pasar las pruebas y que podrás dar un testimonio fiel de cómo es un verdadero hijo de Dios. Y si te tienen que meter en el foso de los leones, pues allí el ángel te cuidará. Y si te tienen que poner en un horno ardiente de fuego, allí el Señor también estará. Mantente firme. Aunque todos se inclinen para adorar a la bestia, mantente firme. Vale la pena. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande, tu hermano Daniel Cúcaro. Muchas gracias, hermano Búcaro. Realmente realmente impactante mucha de la información y sobre todo esta parte del llamado a que estemos dispuestos a estar preparados, a disponer también nuestra intención de estar más cerca del Señor. Creo que ese es el tiempo justamente de poder aprovecharlo para que toda esta situación que está pasando nos lleve justamente a relacionarnos cada vez más con el Señor. Creo que esto es lo fundamental. Y queremos dar el tiempo también para que ustedes, quienes están aquí, si gustan hacer alguna pregunta, para que podamos también conversar con el hermano Daniel. Este es el momento que podemos aprovechar justamente para poder también expresar alguna, como les dije, alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer. Por favor, este es el momento. Pueden hacerlo en el chat si gustan. Y también, si no, lo pueden hacer directamente en voz en este momento para poder también despejar alguna duda. ¿Ok? Buenas noches, hermano. Buenas noches. Gracias por la charla, estuvo muy interesante. Mi pregunta es con respecto a las inoculaciones a los hijos de Dios, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿qué es lo que específicamente podría causarles, ¿no? Por separado de que si van a morir o no vacunados, ¿creen que tendría o afectaría en algo su espiritualidad, su entendimiento? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿De qué manera podría afectar las inoculaciones? Bueno, Gracias. los fabricantes de estas inoculaciones se han preocupado de ocultar bien cuáles son las reales consecuencias de esto. Por eso, antes de producirlas, presionaron a los gobiernos de todo el mundo para que les dieran carta blanca, decimos aquí, o sea, le dieran el paso para que nadie pudiera reclamar si las inoculaciones le producían algún daño. O sea, como no hay una versión fidedigna, lo único que hay son especulaciones. Algunos dicen que tendrían cierto tipo de
componentes magnéticos como el grafeno. Otros dicen que produciría otro tipo de daños cerebrales, etcétera, etcétera. Cuando algo es tan dudoso, yo personalmente les diría, no lo haga. Si es muy dudoso, no lo haga. ¿Para qué arriesgarse en algo que no sabemos? De hecho, muchas personas que fueron inoculadas, de todas formas contrajeron el virus. Y de todas formas murieron, aunque tenían las 2 dosis, y murieron igual. Entonces, ¿de qué me está salvando la inoculación? No me está salvando de nada. ¿Qué es lo que sí me salva? Los 8 remedios naturales. Aire puro, agua, alimentos saludables, no consumir sustancias como drogas, sustancias dañinas para el cuerpo humano, alcohol, cigarrillo, drogas, etc. Hacer ejercicio físico, confiar en Dios, tener una actitud positiva, porque confiar en Dios nos quita la angustia que hoy padecen muchas personas, que si van a perder el trabajo o van a perder la salud o cualquier cosa, ¿no? Pero confiar en Dios, si confiamos en lo que Dios nos ha dicho, estamos seguros. Y no veo por qué un sistema inmunológico como el que Dios nos ha dado a nosotros no podría derrotar un simple virus. ¿Por qué no lo podría? Lo ha hecho durante miles de años. ¿Por qué este no lo podría hacer? Además, si uno confía en Dios, Dios nos otorga su poder, y el mismo poder que cerró la boca de los leones también puede cerrar la boca de un bichito tan chiquitito. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Yo no me he inoculado y no me voy a inocular, eso ténganlo seguro. Había otras preguntas por ahí, algo creo que vi que decía de irse a las montañas. Sí, hay unas preguntas aquí que dice, ¿es necesario irse a las montañas? Y parece que está ligada con otra pregunta que dice, ¿qué tener en cuenta para encontrar un lugar fuera de las ciudades? Miren, esta pregunta que parece una pregunta sencilla, no es sencilla, por varias razones. Primero, todavía hay una tarea que hacer, y las personas que tienen que escuchar el mensaje, la tarea es la predicación, viven en las ciudades. Por lo tanto, Elena de White recomienda, esto está en el libro Eventos de los Últimos Días, recomienda que salgamos de las ciudades, vivamos en el campo lejos de la influencia de las ciudades, pero no tan lejos que no podamos ir a las ciudades a predicar. Y esto lo hace referencia al ejemplo de Enoc, que Enoc se retiraba para estar con Dios en un lugar apacible, pero no se transformó en un ermitaño. Él volvía a la ciudad. Con su ejemplo, Enoc era una persona muy apreciada en la ciudad, muy querida por su carácter también y por su bondad, y era escuchada. Muchas personas escucharon el mensaje de Enoc. Y es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Así que, ¿si hay que salir de las ciudades? Sí. ¿Hay que vivir en las montañas lejos de todo el mundo? No. Eso es para la persecución. No confundamos una cosa con otra. Cuando se termina el tiempo de la gracia, entonces ya la predicación es innecesaria, y además Satanás va a estar tratando de perseguir, encontrar y matar a los hijos de Dios. Por lo tanto, en ese momento sí hay que huir. Elena de White dice, ¿a las montañas o a los bosques? Bien. Ahora, lo que necesitamos es una preparación, y dentro de esa preparación necesitamos un lugar apacible. Un lugar donde estemos en contacto con la naturaleza, que es el segundo libro de Dios. Y en las ciudades no estamos muy en contacto con la naturaleza, pues las ciudades es el primer libro de los hombres. Recuerden ustedes que el relato bíblico dice que Caín, después de matar a su hermano, se alejó de su familia, fue y construyó una ciudad y le puso el nombre de su primer hijo. Entonces, las ciudades son de alguien que no estaba de acuerdo con Dios.
Y eso es así de simple. O sea, lo he practicado en los últimos 21 años de mi vida, y es así. No vivo muy lejos de la ciudad, estoy a 3 kilómetros, pero entre mi finca y la ciudad no hay nada. 2 vecinos nada más. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos en un lugar apartado de la influencia de las grandes ciudades, donde podamos disfrutar de la naturaleza, pero estamos en la iglesia a la cual yo fui esta mañana, queda en el pueblo. Y voy ahí, predico, y tengo un programa de radio, y la emisora de radio queda en el pueblo. Así que voy también y predico allá. Y la gente me conoce. Yo a veces estoy en el supermercado. Hace poco estaba en el supermercado y un señor que había visto un reportaje que me hicieron sobre las inoculaciones en la televisión de acá del pueblo, me dice, Cúcaro, y yo estaba con el tapaboca. Yo digo, ¿cómo me conoce tanto este señor? Yo ni lo conozco, ni sabía quién era. Dice, Cúcaro, muy bien lo que dijo en la televisión, estoy de acuerdo. Bueno, pero no es adventista, es un hombre del pueblo que yo ni lo conocía. Fui, le agradecí y ya está. Y esa es la tarea que tenemos que hacer, convencer a la gente de que hay otra realidad y que esa realidad la está dirigiendo Dios, cuando la realidad de esta pandemia la está dirigiendo Satanás. Y lo decimos y la gente escucha. ¿Otras preguntas había por ahí? Sí, hay algo más aquí, no sé, bueno, qué comentario al respecto. No, nunca había escuchado de algo así. Dice, ¿qué opinión tiene de la hermana que dice ser profeta, Daisy Escalante? Sí, la conozco, he visto algunos videos de ella. Hace varios años que ella dice que el Señor le habla y yo he escuchado sus videos y me parece interesante. O sea, no he encontrado nada cuestionable. Si es de Dios o no es de Dios, yo no lo sé, pero no he encontrado nada cuestionable. Y el Señor dice, probad a los profetas a ver si están de acuerdo con las Escrituras. Si están de acuerdo con las Escrituras, no tengo por qué disentir. O sea, el Señor dice, en el último tiempo habrá gente que tendrá sueños, profetizarán y si este es el último tiempo y hay personas que están dando mensajes, yo los escucho y después presto atención y si está de acuerdo a la palabra de Dios, está bien. No tengo ningún impedimento no la cuestiono a Daisy Escalante. Sé que es una hermana de Puerto Rico, que es enfermera, que Dios en 2017 o 2015, por ahí, le dio una visión, le ha mostrado muchas escenas de cosas que iban a pasar y que están pasando. Así que, y ella dice de salir de las ciudades, de vivir en el campo, de vivir con un estilo de vida como el que dice Elena de White. No tengo nada en contra de eso. Sí tengo en contra de muchos otros líderes adventistas que dicen, no es el tiempo de salir. Todavía no, hay que esperar hasta la ley dominical. Y Elena de White no dice eso. Elena de White dice, la ley dominical es para huir. Huir. ¿Cómo puede ser que no entendamos la diferencia entre salir ordenadamente, planificadamente y vivir en contacto con la naturaleza todo el tiempo que se pueda para criar a nuestros hijos, y la diferencia de huir? Huir con una mano atrás y otra adelante sin nada, a la buena de lo que nos pueda pasar. Son dos cosas distintas. Mientras tanto, mientras que estamos en la ciudad, nuestra vida no está predicándole a nuestra familia. El mundo le está predicando a nuestra familia. Entonces, muchísimos, pero muchísimos de los que están en las ciudades han perdido a sus familias. ¿Con qué? Y con la excusa de que tenemos que predicar. No predican nada. Conozco miles de iglesias, cientos de iglesias acá en Buenos Aires, en Argentina, las conozco y la mayoría de la gente no predica nada. Entonces, vivir en la ciudad es una excusa nada más. Había acá un par de preguntas también. Dice, ¿se debe adquirir y preparar ya un hogar entre los montes? Y hay una pregunta asociada también que dice, entonces nuestra salida está asociada a nuestra preparación espiritual
principalmente, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí. La salida está asociada a nuestra preparación, pero yo no quiero decir esto porque parece muy duro. Ya casi que es tarde, ya casi que es tarde. Porque nuestra preparación, ¿y cuántos años tiene la persona que escribió eso? Porque si yo tengo 63 años, voy a salir al campo ahora y no tengo la misma fuerza y no tengo a mis hijos en la edad que tenía hace 21 años. Mis hijos eran pequeñitos, mi hija menor tenía 4 años cuando yo salí, la mayor tenía 12 o 13, por ahí, ya casi que estaba en el límite de la formación. Entonces, ¿cuándo es el momento? El momento es hace 10 años, hace 20 años. Claro, yo no sé si esta persona que escribe eso tiene 25 años y obviamente está formando una familia, sí, ya es el momento. Ahora, si tiene mi edad, le digo, oye, usted desperdició los últimos años, 20 años para salir. Tendría que haber salido cuando sus hijos eran pequeños. Es lo mismo que le digo a todo el mundo. Cuando los hijos son pequeños, cuando uno es joven. Mis padres nos sacaron a nosotros de la ciudad de Buenos Aires, nosotros vivíamos en la ciudad de Buenos Aires, y nos sacaron a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí nos criaron en contacto con la naturaleza, no en el medio del campo, era un pueblito muy pequeño, un pueblo, pero teníamos contacto con la naturaleza y con otra realidad de la vida. Y ahí nos mantuvieron de tal manera que 5 hijos, de los 5 hijos que ellos tuvieron, los 5 estamos adentro de la iglesia. ¿Y cuántos adventistas pueden decir lo mismo? A veces tienen 1 o 2 hijos y están afuera de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron mal? Lo que hicieron mal es justamente criarlos en un lugar donde las tentaciones sobreabundan. Criarlos en Sodoma. ¿Qué es lo que hizo mal Lot? Criar a sus hijos en Sodoma. ¿Por qué no se quedó cerca de Abraham? O si se quería ir lejos de Abraham, se hubiera ido lejos de Sodoma y Gomorra también. Pero no, se fue acercando a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué ganó? A ver, ¿qué ganó? No ganó nada, perdió todo. Y cuando tuvo que huir, huyó semidesnudo. ¿Y qué ganó Abraham? ¿Qué ganó Abraham? Fue el antepasado del Mesías. Entonces, si ponemos esas 2 historias, nos damos cuenta cuál es la realidad. La realidad es que Dios quiere que tengamos un contacto directo con Él. ¿Cómo lo logramos? En el contacto con la naturaleza. Claro, amén, amén. Hay un comentario aquí de Martín Bazán, dice, recordemos que para crecer las plantas frutales toman como mínimo 3 años para producir. Eso quiere decir de que hay necesidad de una preparación. Sí, claro. Obvio, claro que si sí. Lo sabré, Pedro, si lo sabré yo que planté unas nueces que tardaron 17 años en darme frutos. Yeah. Y entonces, ¿qué? Y las nueces, ¿por qué? Porque es algo que provee proteína y es algo muy útil para nuestro organismo. Claro. Y bueno, así la gente, bueno, ¿qué te puedo decir? La gente hace lo que quiere. Uno puede desgañitarse diciéndole cómo tienen que ser las cosas, pero cada uno después hace lo que quiere. Y claro, cada uno toma una decisión, pero como estamos viendo ahorita, o sea, es muy importante el tema de que existe necesidad de una preparación espiritual justamente para poder también tomar este paso, ¿no? Como en la experiencia de Abraham, o sea, digamos, una salida planeada, ¿no? Preparada y obviamente que tiene al final un resultado diferente, ¿no? Distinto, comparado con la experiencia de Lot. Dice acá también, alguien dice, muchas gracias, son muy pocos quienes dicen la verdad con todas las palabras. Creo que sí es así. ¿Sabes qué pasa, Pedro? Sí. Que ya estoy viejo y cansado. Antes daba más vueltas para predicar, pero ahora, como están los tiempos, ya estoy viejo, cansado, ya lo he dicho tantas veces, y el tiempo corre y corre, porque el tiempo no corre a nuestro favor, corre en contra nuestra. Y eso es lo que no queremos entender. Estamos en una cuenta regresiva y esa no va a terminar. Claro. ¿Se debe salir con otra familia al campo? Sí. Lo mejor sería 10, 15, 20 personas juntas, no más que eso,
porque después hay problemas y se hace más difícil, pero también la vida del campo es dura y se necesita de brazos fuertes y jóvenes para las tareas, ¿no? Están las personas de mayor edad que dan parte de la instrucción y dan sus conocimientos, y están los niños que tienen que ser criados en contacto con la naturaleza, y los jóvenes que también tienen que hacer su tarea. Sí, un matrimonio solo en el campo es muy difícil, pero 5, 8, 10, 12, 15 personas, 3 familias, sería lo ideal. No todos en la misma casa, obviamente, sino separados, pero con el mismo sentir sería un poco más llevadero. No mucha más gente, porque mucha más gente ya es complicarse la vida. Claro. Excelente, creo que hay mucho interés también por esta parte del tema de salir de la ciudad, en buena manera. Bueno, creo que muchos lo pensamos, tal vez no todos consideramos que no hemos tenido el llamado aún, pero que creo que es algo que necesitamos seguir pidiéndole al Señor que nos oriente, que nos instruya, que nos dirija para poder también tomar la decisión en el momento adecuado, ¿no? Creo que cada uno también tiene una condición y que, bueno, dejar que sea Él precisamente quien nos movilice, quien nos dirija justamente en esta situación, porque implica obviamente tomar ciertas decisiones que son muy importantes, ¿no? Tú lo has dicho con las palabras exactas. Ayuno y oración, y ponerse en las manos de Dios, porque Dios sabe cuál es el lugar apropiado. Nosotros no lo sabemos y cometemos muchos errores. Cuando yo me vine a vivir al campo, si yo hubiera decidido por mí mismo, habría cometido muchos errores, porque a mí me mostraban muchas propiedades que me gustaban más que la que estoy viviendo ahora. Pero lo dejé en las manos de Dios y confié en que Dios iba a dirigirme, y al final me dirigió a una propiedad más pequeña, pero que tenía las características que yo finalmente con el tiempo me di cuenta que este era el lugar. Así es, muchas gracias. Aquí también Verónica te está comentando, muchas gracias, pastor, por tan importante información. Realmente sí, muy valiosa, muy importante. Creo que justamente esta posibilidad de podernos reunir permite esta condición, ¿no? También de poder interactuar, de poder conversar con el hermano Cúcaro, de poder hacer las preguntas también. Creo que esto es lo valioso, no solamente de poderlo tener en un video en YouTube o en otra plataforma, y que justamente nos da la posibilidad de recibir una retroalimentación en esa inquietud, en esas dudas, en esas preguntas que podamos tener. No sé si tienen alguna pregunta más, si alguien tiene alguna otra duda, quieren hacer algún comentario, alguien más. Les agradezco mucho por su participación también, por el asunto de las preguntas que hacen. Aprovechemos ahora lo que tenemos, porque esto se termina pronto. La censura en Internet va a hacer que más rápido que lento todo esto no se pueda llevar adelante. O sea, creo que nos queda 1 o 2 años como mucho. Es cierto, que es muy posible que pronto tengamos mayor complicación en la libertad, sobre todo, de poder expresar algunas opiniones sobre todo. Eso es lo que creo que se anda vetando con más facilidad. Es cierto. Dice aquí, alguien más dice, esperamos poder escuchar temas en vivo ese. Está bien, sí, seguir escuchando temas en eso es muy importante. Creo que justamente, bueno, este medio nos permite unir personas que estamos en diferentes lugares, ¿no? El hermano Cúcaro está ahorita en Argentina. Por ejemplo, personalmente ahorita me encuentro en el norte de California. Yo vengo del sur de California, pero ahorita estoy en el norte. Hay algunos hermanos que están en Perú, por ejemplo. Hay varios que están en Perú. Por ahí vi también a Luis, por ejemplo. Luis está en Costa Rica. En fin, pero digamos, esta plataforma, este medio nos permite justamente unirnos, coincidir y también conversar, ¿no? Recibir la información y poder conversar también y hacer nuestras preguntas. Dice aquí, Nina dice, ¿qué opinas sobre David Gates?
creo que es un siervo de Dios. Creo que Dios lo está usando como puede usar a Nina también si se pone en las manos de Dios, como se ha puesto David. Todos sus dones, él los ha puesto al servicio de Dios. Ojalá Dios quiera yo tuviera tantos dones para poner al servicio de Dios como los que tiene David Gates. Él habla 2 o 3 idiomas, sabe de muchísimas técnicas de computación, de distintas cosas, de administración, además es un excelente piloto. Yo, como mucho, sé hablar bien español. Mi inglés es el inglés del cacique toro sentado, una cosa así, más o menos, ¿no? Así que mis falencias en comparación con David Gates son asombrosas y creo que él puso en las manos de Dios sus dones y Dios lo está usando como podría usar a cualquiera si hiciéramos lo mismo. Así que sí, yo admiro al pastor David Gates, como admiro también a otros pastores y otros predicadores, pero especialmente a David, porque la obra que él ha hecho realmente es fabulosa. Ok, amén, amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún otro comentario? Ese es el momento. Y de paso agradecer también, al equipo, a Charlie, a Marco. No hemos podido tener todo el tiempo a Luis y Janet. Ellos estaban movilizándose, bueno, del norte de California estaban regresando a Costa Rica. Ellos están allá ahora ya, pero de todas maneras están en tránsito rumbo a su casa, y eso también imposibilitaba que el hecho de que pudieran estar todo el tiempo con nosotros. Hace algunas, más o menos un par de semanas, la mamá de Luis y de Marco falleció, pasó al descanso, y eso, digamos, también generó un poco de cierta condición, obviamente, difícil en el grupo, pero de todas maneras, yo les agradezco, le agradezco a Marco por también tener la disposición, el deseo de poder también seguir apoyando con esta reunión, porque parte de lo que significa el realizar esta actividad está en torno a lo que él desarrolla, ¿no? El movimiento de imágenes y todas esas cosas es lo que él se encarga justamente a través de esta transmisión. Pero gracias nuevamente también a todos ustedes. Acá preguntan también cuándo será el próximo tema. Bueno, todavía no hemos conversado al respecto, pero con gusto les comunicaremos en la posibilidad en que digamos, se puedan dar las cosas. Yo sé que el hermano Cúcaro también tiene el deseo, como lo ha manifestado, o sea, en realidad es parte de su deseo, de su vocación, el poder también seguir animándonos a que estemos atentos al tiempo que estamos viviendo y nos preparemos, sobre todo. Afiancemos nuestra relación con el Señor, eso es lo fundamental. Y nuevamente, Mientras gracias. tanto, Sí, mientras tanto puede, el hermano que preguntó, mientras tanto puede suscribirse a mi canal de YouTube y ver los 100 temas que hay ahí. exacto, es excelente. Muchos temas que realmente son muy importantes, muy interesantes. He visto muchos de ellos. Realmente son impresionantes. La información que trae es muy valiosa. Creo que es de mucha ayuda también poderlos ver, poderlos tener en presente. Gracias, hermano. Mire, sí, o sea, es fácil de poderlo ubicar en la plataforma. En YouTube están ahí, o sea, con el nombre Daniel Cúcaro. Es muy sencillo de poderlo ubicar, así que cualquiera de ustedes lo puede ver y tenga el alcance de inmediato para poderlo, para poderlos ver y oír también en los mensajes que está trayendo. Así que adelante, es muy importante. Y nuevamente, muchas gracias, hermano Daniel. Quiero agradecerle por su disposición, por su ánimo y sobre todo por la valiosa información que nos trae también, por compartir con nosotros este tiempo. Edith dice que Dios bendiga al hermano Daniel Cúcaro y a todos los presentes desde Apurímac, Perú.
Dice, aquí en contacto con la naturaleza, en Apurímac, por supuesto, en contacto con la naturaleza, en obediencia a Dios hace varios años. Di que demora años en lograr, dice, vi que demora años en lograr que los frutales y otras plantas crezcan. Eso sí es real. Es cierto también. Y sí, bueno, en Apurímac hay unas zonas increíbles también, naturales, muy, muy bellas. Bueno, Charlie justamente tiene familia allí y probablemente en algún poco de tiempo estará moviéndose para allá también. Aquí está, Charlie está compartiendo también el canal del hermano Daniel Cúcaro. Aquí está el link, el enlace, así que si ustedes gustan pueden agarrarlo directamente de acá. ¿Ok? El canal en YouTube del hermano Daniel Cúcaro, ahí está disponible. No lo dejen ir, así que aprovechen de una vez y pueden tomar el enlace para que lo tengan grabado también y suscribirse sobre todo. Nina, nuevamente también aquí dice, bendiciones, hermano Daniel, estamos orando por usted para que Dios lo siga inspirando. Amén. Claro que sí, claro que sí. Y lo invitamos, hermano Daniel, para que pueda hacer una oración antes de podernos despedir también. Muchas gracias nuevamente. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Amado Padre Celestial, Señor, gracias por habernos conectado con tantos hermanos deseosos de conocer el tiempo que nos toca vivir. Esta es la generación que verá a Jesús venir. Y Señor, queremos rogarte que tu poder, el poder de tu Espíritu, descienda sobre cada uno de nosotros. Que nuestra vida sea transformada y que podamos ungir nuestros ojos con el colirio tan necesario para ver las acechanzas del enemigo y evitarlas. Señor, gracias por tu amor, por ese infinito amor que nos protege, nos guarda y nos prepara para la eternidad. Señor, si alguno de nuestros parientes y amigos tiene que descender al descanso, te rogamos que tu espíritu esté con sus familiares y que les traigas paz, con la promesa del Señor de que habrán de resucitar pronto. Padre, acompaña a cada uno de nosotros, de los integrantes de este equipo, y a tus siervos, Señor, para que podamos seguir advirtiendo al mundo de que el tiempo ha llegado, que tu pueblo se levante y cumpla la tarea. Por Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes también. Dice aquí, bueno, excelente Pedrito, muchas gracias. Sí, también, amén. Todos están diciendo amén. Y nuevamente un abrazo, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos esta tarde, hermano Daniel. Nuevamente un abrazo hasta Argentina por hacer el espacio, el ánimo también para podernos acompañar en esta tarde y por compartir con nosotros la información que tiene también y sobre todo el ánimo, la inspiración que puede compartir también con nosotros y que provee, que es muy valioso. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, claro que sí, gracias a Dios, por supuesto, y que como estaba diciendo en un momento, que el Señor nos utilice, ¿no? Que el Señor nos use justamente en sus propósitos, en sus planes, que cada uno de nosotros podamos servir a que el propósito de Dios se haga realidad, sobre todo para poder también ser de bendición a otras personas en la espera de su pronta venida. Muchas gracias. Amén. Y si gustan, abran sus cámaras y vamos a... Muchas gracias, Verónica, me da gusto verte. Dios les bendiga. A ti también, a ti también. Los extrañé en la iglesia hoy. Oh, yo también los extrañé. Estoy lejos de viaje en este momento, pero muchas gracias por estar con nosotros hoy día también. Muy bien. Un saludo para todos ustedes, un abrazo. Muchas gracias, hermano Cúcaro, un abrazo también. Y nos estamos viendo muy pronto. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hermano Cúcaro, un abrazo. Gracias igualmente. Gracias.